Buenos días, feliz domingo, feliz Día de la Mujer. Espero que todas os encontréis muy bien, todas y todos. En realidad he hecho antes un short reivindicativo porque como mujer estoy totalmente en contra de todos estos influencers, coaches que van vendiendo guías de seducción, promoviendo el ataque y la sumisión de las mujeres y sobre todo el cosificarlas para sacar ellos pecho y sentirse mejor que ellas. Ese tipo de actitudes son un auténtico cáncer real para nuestra sociedad y hay que extirparlo de raíz. Y ya con este mensaje vamos a continuar con el capítulo en el que nos habíamos quedado del cosmos según Carl Sagan. Estábamos en la armonía de los mundos, que era el capítulo 4. Voy a intentar hoy a ver si podemos conseguir llegar incluso hasta el 5. Nos habíamos quedado en que Kepler, convertido después de la muerte de Tycho en el nuevo matemático imperial, consiguió arrancar a la recalcitrante familia de Tycho las observaciones del astrónomo. Pero los datos de Tycho no apoyaban más que los de Copérnico y su conjetura de que las órbitas de los planetas estaban circunscritas solo con 5 sólidos platónicos, es decir, su misterium cósmico. Quedó totalmente refutado por los descubrimientos más posteriores de los planetas de Urano, Neptuno y Plutón. No hay más sólidos platónicos que permitan determinar su distancia del Sol. Los sólidos pitagóricos anidados tampoco dejaban espacio para una luna terráquea. El descubrimiento por Galileo de las 4 lunas de Júpiter era también desconcertante, pero en lugar de desanimarse, Kepler quiso encontrar más satélites y se preguntaba cuántos satélites tenía cada planeta. Galileo había escrito: empecé a pensar inmediatamente en posibles adiciones al número de los planetas que no trastornaran el Mysterium Cosmographicum, según el cual 5 sólidos regulares de Euclides no permiten más de 6 planetas alrededor del Sol. Desconfío tampoco de la existencia de los 4 planetas circunjovianos, que suspiro por tener un telescopio para anticiparme a ellos, si es posible, y descubrir 2 más alrededor de Marte. Como la proporción parece exigir 6 u 8 alrededor de Saturno, quizás alrededor de Mercurio y también de Venus. Cierran comillas. Marte tiene 2 pequeñas lunas y el mayor accidente geológico de la mayor de ellas se llama hoy como Día Sierra de Kepler, en honor a su descubridor, pero se equivocó totalmente con respecto a Saturno, Mercurio y Venus. Y Júpiter tiene muchas más lunas de las que Galileo descubrió. Evidentemente, hoy en día sabemos que todo es así, porque gracias a la magnificencia del telescopio Hubble se han descubierto cantidad de cosas y de imágenes hasta ahora súper desconocidas en nuestra realidad cosmológica, ¿vale? Tycho realizó sus observaciones del movimiento aparente entre las constelaciones de Marte y otros planetas a lo largo de muchos años. Entre los datos que había obtenido de las últimas décadas anteriores a la invención del telescopio fueron los más exactos y obtenidos hasta la fecha. Kepler trabajó con una intensidad apasionada para comprenderlos. ¿Qué movimiento real descrito por la Tierra y por Marte alrededor del Sol podían explicar, dentro de la precisión de Marte, las medidas del movimiento aparente de Marte en el cielo? Incluso, además, se hicieron descubrimientos sobre los rizos retrógrados que describe sobre el fondo de las constelaciones. Pitágoras en el siglo VI a.C., Platón, Ptolomeo y todos los astrónomos cristianos anteriores a Kepler daban por sentado que los planetas se movían siguiendo caminos circulares. El círculo se consideraba una forma geométrica perfecta. De hecho, si soy sincera, para mí sigue siendo perfecta. Y también los planetas colocados en lo alto de los cielos, lejos de la corrupción terrenal, a la que consideraban
o se consideraban perfectos en un sentido místico. Galileo, Tycho y Copérnico creían igualmente que un movimiento circular uniforme de los planetas, y el último de ellos afirmaba que la mente se estremece solo de pensar en otra cosa, porque sería indigno imaginar algo así de la creación organizada de la mejor manera posible. Así pues, Kepler intentó al principio explicar las observaciones suponiendo que la Tierra y Marte se movían en órbitas circulares alrededor del Sol. Después de 3 años de cálculos, creyó haber encontrado valores correctos de una órbita circular marciana que coincidía con 10 de las observaciones de Tycho en un error de 2 minutos de arco. Ahora bien, hay 60 minutos de arco en un grado angular de 90 grados y en un ángulo recto desde el horizonte al cenit. Por lo tanto, unos cuantos minutos de arco constituyen una cantidad muy pequeña para medir, sobre todo en un telescopio, o sin telescopio, quiero decir. Es una 15ª parte del diámetro angular de la Luna. De la luna llena vista, ojo, desde la Tierra, Pero el éxtasis inminente de Kepler pronto se convirtió en tristeza porque 2 de las observaciones adicionales de Tycho eran incompatibles, es decir, con la órbita de Kepler con una diferencia de 8 minutos de arco. Por esto, la diferencia entre una órbita circular y la órbita real solamente podían distinguirse con medidas precisas, con una valerosa aceptación de los hechos. Y abro comillas, el universo lleva inmerso o impreso en el ornamento de sus proporciones armónicas, pero hay que acomodar las armonías a la experiencia. Kepler quedó muy afectado al verse de la necesidad de abandonar una órbita circular y poner en duda su fe en el divino geómetra. Una vez expulsados del establo de la astronomía de los círculos y las espirales, solo se quedó, como dijo él, una carretada de estiércol, un círculo alargado, algo así como un óvalo. Kepler comprendió al final que su fascinación por el círculo había sido un engaño. La Tierra era un planeta, como Copérnico había dicho, y para Kepler era todo evidente que la perfección de una Tierra arrasada por las guerras, las pestes y el hambre y la infelicidad dejaba mucho que desear. Bueno, claro, estos eran las ideas, evidentemente, de la Edad Media, o sea, lo atribuían todo al enfrentamiento entre el bien y el mal y, por supuesto, por la gran influencia de la doctrina religiosa, ¿vale? Por lo tanto, es altamente cuestionable, aunque sí que es cierto que muchos de sus descubrimientos hasta hoy día se han mantenido, ¿vale? Entonces, Kepler fue una de las primeras personas que desde la antigüedad se propuso que los planetas eran objetos materiales compuestos como la Tierra, de sustancia imperfecta, y los planetas eran imperfectos, pero no habían de serlo también sus órbitas. Probó también con varias curvas ovaladas, las calculó y las desechó. Cometió algunos errores aritméticos que al principio le llevaron a rechazar la solución correcta, pero meses después, y ya un tanto desesperado, probó la fórmula de una elipse, codificada por primera vez en la Biblioteca de Alejandría por Apolonio de Pérgamo. Descubrió que encajaba maravillosamente en las observaciones de Tycho. Y abrimos comillas, la verdad de la naturaleza que yo había rechazado y echado de casa volvió sigilosamente por la puerta trasera y se presentó disfrazada para que yo la aceptara. ¡Ah, qué pájaro más necio he sido! Cerramos comillas. Kepler había descubierto que Marte giraba alrededor del Sol siguiendo no un círculo sino una elipse. Y es verdad, porque si nos fijamos ahora realmente en las órbitas planetarias, realmente circunscriben una elipse, nunca un círculo. Son elipses. Y eso también se debe a la expansión. Y según se va expandiendo el universo, estas elipses cada vez también se están alargando más, con lo cual esto es muy importante para después las teorías de la expansión cósmica a raíz del Big Bang, ¿vale? Kepler había descubierto que Marte, como hemos dicho, giraba alrededor del Sol siguiendo un círculo, no siguiendo en un círculo sino una elipse. Los otros planetas tienen órbitas mucho menos elípticas que Marte. Si Tycho le hubiera aconsejado estudiar el movimiento, por ejemplo, de Venus, Kepler nunca hubiera descubierto las órbitas verdaderas de los planetas. Este tipo de órbitas
en este tipo de órbitas el Sol no está en el centro, sino desplazado por un foco de la elipse. Cuando un planeta cualquiera está en su punto más próximo al Sol, se acelera. Cuando está en el punto más lejano, va más lento. Este es el movimiento que nos permite decir que los planetas están siempre cayendo hacia el Sol sin alcanzarlo nunca. La primera ley del movimiento planetario de Kepler es simplemente esta. Un planeta se mueve en una elipse con el Sol en uno de sus focos. En un movimiento circular uniforme, el cuerpo recorre tiempos iguales, un ángulo igual a una fracción igual del arco del círculo. Así, por ejemplo, se precisa el doble de tiempo para recorrer los 2/3 de la circunferencia para recorrer la órbita elíptica. Y entonces el planeta, al moverse a lo largo de toda su órbita, barre dentro de la elipse una pequeña área en forma de cuña. Cuando ésta se acerca al Sol en un periodo dado de tiempo, traza un arco grande en su órbita, pero el área representada por ese arco no es muy grande, porque el planeta está entonces cerca del Sol. Cuando el planeta está alejado del Sol, cubre un arco mucho más pequeño, en el mismo periodo de tiempo, pero ese arco corresponde a un área mayor, pues el Sol está ahora más distante. Kepler descubrió así que estas dos áreas eran exactamente iguales, por elíptica que fuese la órbita. El área alargada y delgada correspondiente al planeta cuando está alejado del Sol, y el área más corta y rechoncha cuando está más cerca del Sol. Son exactamente iguales. Y efectivamente, si dibujamos una elipse, en los extremos tienen la misma distancia el que está en un lado y el que está en el otro, el que está más cerca del Sol y el que está más alejado. Realmente miden lo mismo. Si luego la historia está en que han de girar los planetas alrededor, y eso es lo que consume el tiempo y la distancia, etcétera, etcétera. Pero el área comprendida en los extremos es exactamente la misma. Es decir, no hay variación. Las primeras leyes de Kepler pueden parecer algo remotas y abstractas. Los planetas se mueven formando elipses y barren áreas iguales en tiempos iguales. Bueno, ¿y qué? El movimiento circular es más fácil de comprender. Quizá tendamos a dejar de lado estas leyes como meros pasatiempos matemáticos que no tienen mucho que ver con la vida diaria. Sin embargo, estas son las leyes que obedecen a nuestro planeta, mientras que nosotros, pegados a la superficie de la Tierra, volteamos a través del espacio interplanetario. Nosotros nos movemos de acuerdo con las leyes de la naturaleza que Kepler descubrió por primera vez. Cuando enviamos naves espaciales a los planetas, cuando observamos estrellas dobles, cuando estudiamos el movimiento de las galaxias lejanas, comprobamos que las leyes de Kepler son obedecidas en todo el universo. Años después, Kepler descubrió su tercera y última ley del movimiento planetario, una ley que relacionaba entre sí el movimiento de varios planetas, que da el engranaje correcto a la aparición del sistema solar. La describió en un libro llamado Las armonías del mundo. La palabra armonía tenía para Kepler muchos significados: el orden y la belleza del movimiento planetario, la existencia de leyes matemáticas explicativas de ese movimiento y una idea que proviene de Pitágoras e incluso de la armonía del sentido musical. Acordaros que Pitágoras fue el primer músico de la historia. Con la armonía de las esferas. Aparte de las órbitas de Mercurio y Marte, las órbitas de los otros planetas se desvían tan poco de la circularidad que no podemos distinguir sus formas reales, aunque utilicemos el diagrama más preciso. La Tierra es nuestra plataforma móvil desde la cual observamos el movimiento. La Tierra, además, nos muestra sobre el telón de fondo las constelaciones lejanas. Los planetas anteriores se mueven rápidamente en sus órbitas, y esto se debe a que Mercurio, que era el mensajero de los dioses, hablamos de la mitología, Venus, la Tierra y Marte, se mueven alrededor del Sol con la rapidez menor. Cada vez los planetas y los otros planetas como Júpiter y Saturno se mueven de forma majestuosa y lentamente, como corresponde a las leyes de los dioses. Esto es una forma muy mitológica que tenían en la Edad Media de explicar todo esto. La tercera ley de Kepler, o la ley armónica, afirma que los cuadrados de los periodos de los planetas, los tiempos necesarios de completar su órbita, son proporcionales a los cubos de sus distancias medias al Sol.
Cuanto más distante sea el planeta, más lento es su movimiento. Pero cuando la ley matemática, donde decimos que p al cuadrado es igual a al cubo, donde p representa un periodo de rotación alrededor del Sol, medido en años, y la a una distancia del planeta al Sol medida en unidades astronómicas, una unidad astronómica a la distancia de la Tierra al Sol, y Júpiter, por ejemplo, está a 5 unidades astronómicas al Sol, diríamos que a al cubo es igual a 5 por 5 por 5, igual a 125. ¿Cuál es el número que multiplicado por sí mismo da 125? El 11, desde luego, con bastante aproximación, y 11 años es el periodo de tiempo que Júpiter necesita para dar una vuelta alrededor del Sol. ¿Os acordáis cuando en los primeros episodios de esta lista que os hablaba de la distancia planetaria, de las unidades astronómicas, cómo se calculaban, etcétera, etcétera, porque no nos valían nuestras unidades matemáticas del sistema métrico internacional en metros, porque eran tantísimos los ceros que había que poner que se habían convertido todo esto en unidades astronómicas? Pues os acordáis que hablábamos de la distancia que había entre planetas, etcétera, etcétera, y todo el tiempo que completarían en dar una órbita o girar alrededor de la órbita cada planeta. Pues hablábamos de unidades astronómicas años luz, o sea, una verdadera barbaridad. Es decir, que a lo mejor tú lanzas un cohete que tienes que ir a una distancia de años luz y tardas 11 años en llegar al destino que tú quieres. Pues a lo mejor tú has ido a la velocidad de la luz y para ti es un segundo, pero en la Tierra han pasado 11 años. Y cuando quieras volver son otros 11 años, en total 22 años desde que te fuiste. Es una distancia considerable a tener en cuenta en los viajes espaciales. Vuelvo al tema. El magnetismo no es, por supuesto, lo mismo que la gravedad, pero la innovación fundamental de Kepler, en este caso realmente impresionante, es que Kepler proponía que las leyes físicas cuantitativas y válidas de la Tierra sostienen también las leyes físicas cuantitativas que gobiernan los cielos. Fue la primera explicación no mística del movimiento de los cielos, explicación que convertía a la Tierra en una provincia del cosmos. La astronomía, dijo, forma parte de la física. Kepler se yergue en una cúspide de la historia. El último astrólogo científico fue el primer astrofísico. Kepler no era solo propenso a rebajar el tono de sus afirmaciones, sino que valoró sus descubrimientos con estas palabras: con esta sinfonía de voces el hombre puede tocar la eternidad del tiempo en menos de una hora, y puede saborear en una pequeña medida el deleite de Dios. Artista supremo, me abandono libremente al frenesí sagrado, porque la suerte está echada. Estoy escribiendo un libro que será leído ahora y en la posteridad, y no importa. Puede esperar un siglo para encontrar un lector, al igual que Dios mismo esperó 6.000 años para tener un testigo. O sea, es alucinante esta forma de ver a sí mismo su trabajo. Kepler creía que dentro de esta sinfonía de voces la velocidad de cada planeta corresponde a ciertas notas de la escala musical popular: do, re, mi, fa, sol, la, si y do. En la armonía de las esferas los tonos de la Tierra son, según él, fa y mi, y la Tierra está siempre canturreando en fa y mi, notas que corresponden directamente a la palabra latina hambre. Decía, no sin razón, que esa única y lúgubre palabra era la mejor descripción de la Tierra. Justamente 8 días después de que Kepler descubriese su tercera ley, se divulgó en Praga el incidente que desencadenó la Guerra de los 30 años. Las convulsiones de la guerra afectaron a la vida de millones de seres, la de Kepler entre ellas. Perdió a su mujer, a su hijo, en una epidemia que llegó con la soldadesca de la Armada. Su reino, su región y todo esto fue además terriblemente expuesto a los horrores de la guerra. La Iglesia luterana, a causa de su individualismo intransigente en materias doctrinales, de nuevo Kepler se convirtió en un refugiado. Un segundito, por favor. De nuevo Kepler se convirtió,
como hemos dicho, en un refugiado. Perdonad estos incisos que he hecho antes, es que no sé si oís de fondo que tengo a los perros, hoy me toca tenerlos y están insoportables, sobre todo el pequeño. Bueno, vuelvo a esto. El conflicto calificado de santo por los católicos protestantes fue más bien una explotación del fanatismo religioso entre el hambre de poder y las tierras. Antes las guerras acostumbraban a resolverse cuando los príncipes beligerantes agotaban sus recursos, pero ahora se recurrió al pillaje organizado como un medio para mantener en pie de guerra a los combatientes. La devastada población europea estaba inerme mientras que las rejas y los arados y los ganchos de poda eran requisados y convertidos literalmente en lanzas y espadas. Oleadas de rumores y de paranoia inundaban el campo, afectando particularmente a los indefensos. Entre las muchas víctimas propiciatorias elegidas se contaban mujeres ancianas que vivían solas y a las que se acusaba de practicar brujería. Se llevaron así a medianoche a la madre de Kepler, metida en una cesta de la colada, en la pequeña ciudad de Weil der Stadt, en 1615 y 1629, un promedio de 3 mujeres cada año eran torturadas, ajusticiadas por brujas, y Catalina Kepler era una vieja cascarrabias cuyas disputas molestaban a la nobleza local y que además vendía drogas y soporíferas que, según también, había alucinógenos como los actuales o lo que actualmente utilizan las curanderas y chamanes. El pobre Kepler creyó que él mismo había contribuido a su detención. Lo creyó porque Kepler había escrito en uno de los primeros libros de ciencia ficción con el fin de explicar y popularizar la ciencia. Se llamaba Somnium, el sueño, y imaginó un viaje a la Luna y los viajeros del espacio situados luego en la superficie lunar observando el encantador planeta Tierra que giraba lentamente en el cielo sobre ellos. Un cambio de perspectiva permite imaginar el funcionamiento de los mundos. En la época de Kepler, una de las objeciones básicas a la idea de que la Tierra giraba y que la gente no siente el movimiento, en el Somnium Kepler intentaba demostrar la rotación de la Tierra como algo verosímil, espectacular, comprensible. Abro comillas, mi deseo, mientras la multitud no yerre, es estar de parte de la mayoría. Me esfuerzo, por tanto, en explicar las cosas al mayor número posible de personas. No me condenéis completamente a la rutina del cálculo matemático. Dejadme tiempo para especulaciones filosóficas, mi verdadero placer. Con la invención del telescopio se estaba haciendo posible aquello que Kepler llamó geografía lunar. En el Somnium describía la luna llena de montañas y llena de valles, tan porosa como si hubieran excavado totalmente sus cavernas continuas, una referencia a los cráteres lunares que Galileo había descubierto recientemente en el primer telescopio astronómico. También imaginó que la Luna tenía habitantes, también habitantes adaptados a las inclemencias del ámbito local, que describe la Tierra vista desde la superficie lunar. Girando lentamente, imaginaba que los continentes y océanos de nuestro planeta provocan alguna asociación de imágenes como la cara de la Luna. Describe la zona del sur de España y el norte de África que entran así casi en contacto por el estrecho de Gibraltar, como una joven con el vestido suelto a punto de besar a su amante, aunque a mí me recuerda más a dos narices rozándose. Kepler hacía todas estas comparaciones. Kepler habla de la gran intemperancia del clima en la Luna y de las violentas alternancias de calores y fríos extremos, debidas a la longitud del día y de la noche lunar, lo cual es totalmente correcto. Por supuesto, no acertó en todo. Creía, por ejemplo, que la Luna tenía una atmósfera importante, océanos y habitantes. Más curiosa es su opinión sobre el origen de los cráteres lunares, que dan a la Luna un aspecto que él dice a sí mismo como no muy diferente al de la cara de un chico desfigurado por la viruela. Afirmó correctamente que los cráteres son depresiones y no montículos. En sus propias observaciones notó la existencia de las murallas que circulaban por muchos de sus cráteres y picos centrales, pero pensó que su forma circular tan regular suponía un nivel tal de perfección que solo podía explicarlo la presencia de vidas inteligentes. No imaginó que la caída de grandes rocas desde el cielo produciría una explosión
local perfectamente simétrica con todas las direcciones y que excavaría una cavidad circular. Este es el origen de la mayoría de los cráteres de la Luna y de otros planetas terrestres. En lugar de esto dedujo de la existencia de alguna raza racional capaz de construir esas cavidades en la superficie de la Luna. Esta raza debe de contar con muchos individuos para que un grupo pueda hacer uso de una cavidad mientras otro grupo está construyendo otra. Kepler respondió a la objeción de que eran improbables proyectos constructivos tan monumentales, aduciendo como contraejemplo las pirámides de Egipto o la Gran Muralla China. De hecho, puede verse hoy en día desde una órbita terrestre. La idea de que el orden geométrico revela una inteligencia subyacente fue una idea central en la vida de Kepler. Su argumento sobre los cráteres lunares anticipa claramente la controversia sobre los canales de Marte. Es notable que la búsqueda observacional de la vida extraterrestre empezará en la misma generación que inventó el telescopio y con el teórico más grande de la época. Como hemos dicho, hay fragmentos del Somnium claramente autobiográficos. El protagonista, por ejemplo, de Visita a Tycho Brahe, sus padres venden drogas, su madre se comunica con espíritus y demonios, y uno de los cuales, por cierto, le consigue los medios para viajar a la Luna. Estos son todo la obra de Kepler, así en plan ciencia ficción. Kepler, afectado por otros graves problemas personales, se apresuró sin embargo a marchar hacia Wittenberg, donde encontró a su madre de 74 años encerrada en un calabozo secular protestante, bajo amenaza de tortura, como le sucedió a Galileo en la prisión católica. Y Kepler, actuando como lo haría naturalmente un científico, se puso a encontrar explicaciones naturales de los diversos hechos que habían precipitado las acusaciones de brujería a su madre. Daros cuenta que era una época, obviamente, en la que la Santa Inquisición estaba, totalmente al 100% en su trabajo de luchar contra la herejía. Era impensable decir que todo tenía una vida propia y que no era de origen divino. O sea, hasta ahí llegaban. Los desastres de la guerra privaron a Kepler de sus principales apoyos financieros y al final de sus días pasó rachas pidiendo dinero y buscando protectores. Confeccionó horóscopos para el que el duque de Wallenstein, como lo había hecho para Rodolfo II, pasó sus últimos años en una ciudad de Silesia controlada por Wallenstein y llamada Sagan. Su epitafio, que él mismo compuso, decía: «Medí los cielos y ahora mido las sombras. Mi mente tenía por límite los cielos, mi cuerpo descansa encerrado en la tierra». Pero la guerra de los 30 años arrasó también su sepultura. Si hubiera que erigirle hoy una estela, podría rezar en honor a su coraje científico. Prefirió la dura verdad a sus ilusiones más queridas. Johannes Kepler confiaba en que un día existirían naves celestes con velas adaptadas a los vientos del cielo, navegando por el firmamento llenas de exploradores que no temerían la inmensidad del espacio. Hoy en día esos exploradores son hombres, robots, naves que utilizan sus viajes a través de la inmensidad del espacio, con guías infalibles, las 3 leyes del movimiento planetario que Kepler aportó durante toda una vida de descubrimientos estáticos y de trabajo personal. El esfuerzo de Johann Kepler, proseguido durante toda una vida, para comprender los movimientos de los planetas, por buscar una armonía en los cielos, culminó 36 años después de la muerte en la obra de Isaac Newton. Newton nació el día de Navidad de 1642, tan pequeño que, como su madre le dijo, después hubiera cabido en una jarra de cuarto. Isaac Newton, dominado por el miedo de que sus padres le abandonasen, fue quizás el mayor genio científico que haya existido. Incluso de joven, Newton se preocupaba por cuestiones de tan poca monta como el saber, por ejemplo, si la luz era una sustancia o un accidente, o por conocer el mecanismo que permitía a la gravedad actuar a pesar de un vacío intermedio. Pronto decidió que la convencional creencia cristiana de la Trinidad era una lectura errada en la Escritura. Según su biógrafo John Maynard Keynes, decía: «Era más bien un judío monoteísta de la escuela de Maimónides».
Llegó a la conclusión no por motivos racionales o escépticos, sino basándose totalmente en la interpretación de autoridades antiguas, y estaba persuadido de que los documentos revelados no apoyaban las doctrinas trinitarias, las cuales se debían a la falsificación posterior. El Dios revelado era un único Dios, pero esto era un terrible secreto que Newton ocultó con gran sacrificio toda su vida. Al igual que Kepler, no fue inmune a las supersticiones de su época y tuvo muchos contactos con el misticismo. De hecho, gran parte del desarrollo intelectual de Newton se puede atribuir a esta tensión entre el racionalismo y el misticismo. En la feria de Stourbridge, en 1663, a los 20 años, adquirió un libro de astrología y, entrecomillado, dice: «solo por la curiosidad de ver qué contenía». Lo leyó hasta llegar hasta una ilustración que no pudo entender porque desconocía la trigonometría. Compró entonces un libro de trigonometría, pero pronto vio que no podía seguir los argumentos geométricos. Encontró pues un ejemplar de elementos de geometría de Euclides y empezó a leerlo. Años después inventaba el cálculo diferencial, es decir, el cálculo diferencial de hoy en día se lo debemos a Newton. De estudiante, Newton estuvo fascinado por la luz, obsesionado por el sol. Se dedicó al peligroso experimento de mirar fijamente la imagen del sol en un espejo. En pocas horas había dejado mis ojos en tal estado que no podía mirar con ningún ojo ningún objeto brillante sin ver el sol delante de mí, de modo que no me atreví a leer ni a escribir, sino, a fin de recuperar el uso de mis ojos, me encerré en mi habitación después de oscurecerla, 3 días seguidos, y utilicé todos los medios para distraer mi imaginación, porque si pensaba en él, al momento veía su imagen aunque estuviera a oscuras. Fijaros qué locura, se pudo haber quedado perfectamente ciego. Hoy esas cosas nosotros no las haríamos. Bueno, algún burro a lo mejor pues sí que lo hace. En 1666, a la edad de 23 años, Newton estaba estudiando en la Universidad de Cambridge, cuando un brote epidémico le obligó a pasarse un año en la cama en un pueblecito aislado de Woolsthorpe, en donde había nacido. Allí se dedicó a inventar el cálculo diferencial e integral y realizar descubrimientos fundamentales sobre la naturaleza de la luz y establecer las bases para la teoría de la gravitación universal. El único año parecido a este de la historia de la física fue el año milagroso, entre comillas, de Einstein en 1905. Cuando le preguntaban cómo había llevado a cabo sus sorprendentes descubrimientos, Newton contestaba enigmáticamente: pensando en ellos. Su labor era tan importante como su profesor de Cambridge, Isaac Barrow. Renunció a su cátedra de matemáticas y se la cedió a Newton 5 años después de que el joven estudiante regresase a la universidad. Newton fue descrito por su criado del siguiente modo: no le vi nunca practicar ninguna diversión ni pasatiempo, ni montar a caballo para tomar el aire, ni pasear, ni jugar a los bolos u otro ejercicio cualquiera. Él creía que cualquier hora que no estuviera dedicada a sus estudios era una hora perdida, y lo cumplía tanto que raramente dejaba su habitación excepto para dar clases en las horas prefijadas, donde tan pocos iban a escucharle y aún a menos le entendían, que a menudo, a la falta de oyentes, hablaba, por decirlo así, para las paredes, es decir, que él solito, él a sí mismo, a sus estudios, y gracias a él hoy en día sabemos todo lo que sabemos. Por eso es tan importante la vida observacional, la vida contemplativa, el mundo interior que todo ser humano carece y el que a veces poco escuchamos. A veces es mejor contar con esa riqueza interior que nos hace poder aportar algo a futuro a generaciones venideras. Aunque en un mismo momento pasen desapercibidas, nunca sabemos hasta dónde pueden llegar. Por eso yo estoy dejando mi legado aquí, mi pequeño recopilatorio de historia, mezclada con ciencia, con experimentos, con cosas, para que gente con necesidad de saber a futuro quiera implementar y quiera pues eso, refortalecer su mundo interior y su sapiencia, porque hoy es muy importante saber cosas. Hoy lo que nos lleva a ser algo y nos lleva a conferirnos como una sociedad con herramientas más fuertes es el conocimiento. Y cuando no hay conocimiento, desde luego nos invadirá la superstición, la mentira, y será más fácil de que seamos sumisos y nos puedan controlar. Y eso es lo que no debemos permitir.
Sigo, y perdonad este inciso. Ni los estudiantes de Kepler ni los de Newton supieron nunca lo que se estaban perdiendo. Newton descubrió la ley de la inercia, la tendencia a un objeto en movimiento a continuar moviéndose en línea recta, el movimiento rectilíneo uniforme, ¿os acordáis? Y lo que decía, Newton supuso que si la Luna no salía disparada en línea recta, según la línea tangencial de su órbita, se debía precisamente a la presencia de otra fuerza que empujaba a la dirección de la Tierra y que desviaba constantemente su camino, convirtiéndolo en un círculo. Newton llamó a esta fuerza la gravedad. Ya sabemos que Newton descubre la gravedad. En fin, Newton se sirvió de esta tercera ley de Kepler y dedujo matemáticamente la naturaleza de la fuerza de la gravedad. Demostró que la misma fuerza que hacía al caer una manzana sobre la Tierra la mantenía la Luna en su órbita y explicaba las revoluciones de las lunas de Júpiter, recientemente descubiertas en aquel entonces en sus órbitas alrededor de aquel lejano planeta. Las cosas han estado cayendo desde el principio de los tiempos. Que la Luna gira alrededor de la Tierra es un hecho que la humanidad ha creído a lo largo de toda su historia. Newton fue el primero en pensar que esos dos fenómenos se debían a una misma fuerza. Este es el significado de la palabra universal. Aplicada a la gravitación newtoniana, la misma ley de la gravedad es válida para cualquier punto del universo. Es una ley de cuadrado inverso. Si la fuerza disminuye inversamente al cuadrado de la distancia, si separamos dos objetos el doble de su distancia anterior, la gravedad que ahora tiende a juntarlos es solo una cuarta parte de la de antes. Si los separamos 10 veces más lejos, la gravedad es 10 veces al cuadrado. Es decir, se entiende en cierto modo que la fuerza deba ser inversa, que disminuya con la distancia. Si la fuerza fuese directa y aumentara con la distancia, la fuerza mayor actuaría sobre los objetos más distantes. Y yo supongo que toda la materia del universo acabaría precipitándose para formar una simple masa cósmica. Pues no. La gravedad debe disminuir con la distancia y por ello un cometa o un planeta se mueve lentamente cuando está lejos del Sol y rápidamente cuando está cerca de él. La gravedad que siente es tanto más débil cuando está más alejado del Sol. Las tres leyes de Kepler sobre el movimiento planetario pueden derivarse de los principios newtonianos. Las de Kepler eran empíricas, basadas en las laboriosas observaciones de Tycho Brahe. Las leyes de Newton eran teóricas, abstracciones matemáticas bastante simples, a partir de las cuales podían derivarse en definitiva todas las mediciones de Tycho. Gracias a estas leyes, Newton pudo describir con franco orgullo lo que eran los Principia. Demuestro ahora la estructura del sistema del mundo, entre comillas. Más adelante, Newton presidió la Royal Society, una asociación de científicos de la que fue el director de la Casa de la Moneda, donde dedicó sus energías a suprimir la falsificación de monedas. Los científicos que provocaban broncas y disputas con otros científicos, sobre todo por cuestiones de prioridad, y algunos propagaban historias contando que se había sufrido un equivalente en el siglo XVII a una crisis nerviosa. En cualquier caso, Newton continuó sus experimentos de toda la vida en la frontera entre la alquimia y la química, y ciertos datos recientes sugieren que su mal no era tanto una enfermedad psicogénica como un fuerte envenenamiento de metales provocado por la ingestión sistemática de pequeñas cantidades de arsénico y mercurio. Era costumbre habitual entre los químicos de la época utilizar el sentido del gusto como un instrumento analítico, o sea, hay que joderse, se envenenó utilizando los experimentos que hacía, los probaba. Vaya locura, hoy no se nos ocurriría probar este tipo de metales, pero como hemos dicho siempre, método, ensayo y error. Si no hubiera sido por eso no llegaríamos a donde hemos estado, es decir, que ha tenido que morir también mucha gente para que hoy lleguemos a saber todo lo que sabemos. Seguimos, sin embargo, sus prodigiosos poderes intelectuales se mantuvieron intactos. En 1696, el matemático suizo Johann Bernoulli retó a sus colegas a solucionar una cuestión irresoluble, el problema de la braquistología.
criptocrona. A ver, esto yo no sé lo que es exactamente. O sea, determinar una curva que conecta dos puntos desplazados lateralmente el uno de otro. El uno a lo largo del cual un cuerpo sería el menor tiempo posible bajo la única acción de la gravedad. Bernoulli fijó un plazo límite de 6 meses, pero lo alargó hasta el año y medio, a petición de Leibniz, uno de los sabios principales de la época, que inventó independientemente de Newton el cálculo diferencial integral. El reto fue comunicado a Newton el 24 de enero de 1697. Antes de salir a trabajar en la mañana siguiente, Newton había inventado una rama de las matemáticas totalmente nueva, el cálculo de variaciones, y lo utilizó para resolver el problema de la brachistocrona. Inventó la solución que, por deseo de Newton, fue publicada anónimamente, pero la brillante y originalidad del trabajo delataron la identidad del autor. Cuando Bernoulli vio la solución, comentó: "Reconocemos al león por sus garras". Newton tenía entonces 55 años. Pasatiempo intelectual preferido de sus últimos años fue la concordia y calibración de las cronologías de las antiguas civilizaciones, y muy en la tradición de los antiguos historiadores como Maneto, Estrabón y Eratóstenes. En su última obra póstuma, La cronología de los antiguos reinos de Amendet, encontramos repetidas calibraciones astronómicas de acontecimientos históricos, una reconstrucción arquitectónica del templo de Salomón, una provocativa propuesta según la cual todas las constelaciones del hemisferio norte llevaban nombres de personajes, objetos, acontecimientos de la historia griega de Jasón y los argonautas, y la hipótesis lógica de que los dioses de todas las civilizaciones, con la única excepción de la que Newton, no eran más que reyes antiguos, héroes deificados por las generaciones posteriores. Kepler y Newton representan la transición crítica en la historia de la humanidad. El descubrimiento de que hay leyes matemáticas bastante simples que se extienden por toda la naturaleza, que las mismas reglas son válidas tanto en la tierra como en los cielos, y que hay una resonancia entre nuestro modo de pensar y las funcionalidades y funcionamiento del mundo. Ambos respetaron inflexiblemente la exactitud de los datos observacionales, y la gran precisión de sus predicciones sobre el movimiento de los planetas proporcionó una prueba convincente de que los hombres pueden entender el cosmos a un nivel insospechadamente profundo. Nuestra moderna civilización global y nuestra visión del mundo y nuestra exploración del universo tienen una deuda profunda con estas concepciones. Es decir, en grandes líneas, si ellos no se hubieran planteado todo esto, hoy todavía estaríamos en pañales intentando divinizar o cosificar los misterios del universo, atribuyéndolos a entes divinos y no a la fuerza de la razón y las matemáticas y los experimentos. Newton era circunspecto con sus descubrimientos y ferozmente competitivo con sus colegas científicos. No le costó nada esperar una década o dos antes de publicar la ley del cuadrado inverso que había descubierto, pero al igual que Kepler y Ptolomeo, se exaltaba entre la grandiosidad y la complicación de la naturaleza, y al mismo tiempo se mostraba de una modestia encantadora. Poco antes de morir escribió: "No sé qué opina el mundo de mí, pero yo me siento como un niño que juega en la orilla del mar y se divierte descubriendo de vez en cuando un guijarro más liso o una concha más bella de lo corriente, mientras el gran océano de la verdad se extiende ante mí y todo está por descubrir". Una maravillosa frase. Y bueno, pues aquí ya terminamos, continuaremos el próximo día con el cielo y el infierno. A ver, todo esto que os estoy relatando es, como digo yo, a modo, digamos, sería la historia en plan relato, por decirlo de alguna manera, según los descubrimientos y todas las bibliografías consultadas por Carl Sagan en su día, pero contado a modo historia o contado a modo libro de historia. No es un tratado puramente empírico como todos los que os he relatado en los capítulos anteriores, en los que hablamos del Sol, el sistema solar.
que eso ya está más centrado evidentemente en la pura ciencia y los puros argumentos científicos de la teoría de la relatividad general, la teoría de la relatividad espacial y todo esto. Esto es más o menos como si yo os estuviese contando, entre comillas, un cuento para que sea un poquito más fácil de comprender el mundo en el que vivimos. Pero vamos, que para mí es un placer compartirlo con vosotros y que bueno, que os sigo esperando que sea para vosotros de gran interés. Bueno, lo dejo aquí por hoy. Como os digo, recordaros que me agradaría muchísimo que os sigáis suscribiendo, porque me gustaría llegar a los 100.000 suscriptores. Me gustaría seguir compartiendo con vosotros relatos de ciencia, historia, etcétera, etcétera, y en medida de lo posible de que mi enfermedad me lo vaya permitiendo, os pueda seguir colgando cosas. Ahora durante toda esta semana y la que viene probablemente tenga menos actividad en internet porque me estoy centrada con mis problemas de salud, que son bastante graves, y bueno, pues la verdad, la epilepsia, la enfermedad que tengo degenerativa, el cáncer, todas estas cosas están haciéndome ya en mi salud y me cuesta bastante seguir un ritmo como me gustaría. Por eso os agradezco que tengáis un poquito de paciencia y que apoyéis mi canal. Os quiero un montón. Recordad que sin vosotros esto no sería posible y que me agrada compartir estos pequeños espacios porque me hacen sentir viva, me hacen sentir pues que todavía tengo muchas cosas por hacer, aunque la enfermedad muchas veces me lo impida. Os quiero. Hasta luego.